Muchos años de desconocimiento tienen a esta familia con importantes problemas en su propiedad. Hoy se enterarán de toda la verdad. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Geraldine y doña Paola y don Ángel. Bienvenidos todos. ¿Cuál de las dos nos explica el caso? Yo. La escucho. ¿Usted es Geraldine? Sí, yo soy Geraldine. Buenas tardes. Buenas El día de hoy nosotras vinimos para saber cuál es el porcentaje que nos corresponde a cada uno. Si es verdad lo que él dice, que a él le corresponde el 80% y a nosotros el 20%. Él dice que a él le corresponde el 80% porque él le compró a 8 de las hijas de mi bisabuela, y el otro motivo es porque mi abuela adquirió el sitio soltera y después se casó por sociedad conyugal. Ya, o sea, era un bien propio de su abuela. Sí. No era un bien de la sociedad conyugal. No. Ya. Y efectivamente su abuela era casada. ¿Su bisabuela era casada? Sí. ¿Sí? ¿Y el marido de ella también falleció? Sí. ¿Falleció antes o después de ella? Después. Ya. ¿Cuándo falleció ella, recuerdan? Mi abuela falleció en el 2014, ¿Y su abuelo? en el 2018. Perfecto. ¿Casados tuvieron hijos ellos? ¿Usted dijo 8 hijos? No, ellos no tuvieron hijos. ¿Y Mi cómo? abuela tenía hijos. ¿Solo de ella? Solo de ella. ¿Y cuántos hijos tuvo la abuela? 8. 8 hijos. 9, o sea, 8 y uno que falleció. Ya, 8 vivos. Sí. Entre los cuales debiera haber estado la abuela de ustedes. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, abuela. Sí, no. Ya. ¿Cómo se llamaba la abuela? Olga. Ya, perfecto. ¿Y la abuela de ustedes entonces también la habría vendido a don Ángel? Sí. Ya, Sí. los 8 hijos, todos Sí, los los hijos 8 le hijos le vendieron vendieron a él. a don Sí. Ángel. Sí. Ya. ¿Y ustedes qué relación tienen entonces con la herencia? La pareja de mi bisabuela nos cedió los derechos a nosotros. Nosotros le compramos los derechos a él. Perfecto. La pareja de mi bisabuela, Perfecto. con el que se casó. Don Sergio. Sí, don Sergio. Ya, don Sergio entonces, como cónyuge sobreviviente, heredero de su bisabuela, le cede después los derechos que a él le correspondían en la herencia de esta señora a ustedes. Sí. Y ustedes quedan entonces en comunidad con don Ángel, que le compra los derechos a los 8 hijos. Así es, ¿Así es? así es. Ya, a ver, vamos a la pizarra para que entendamos esto entonces primero. Para que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando y la gente también nos entienda de qué estamos hablando. Doña Emma, que usted dice que falleció el 2014. 14. Y este caballero el 2017. 18. 18, ya. Acá están los 8 hijos. ¿Mm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este caballero falleció sin dejar herederos Sí. y por lo tanto desaparece de la herencia. Ah, ya. No deja, aunque sienta la porción de los otros. Y acá está su abuela, doña Olga. Sí. Y acá, por lo tanto, está su madre y ustedes serían las bisnietas de doña Emma. Sí. Perfecto. Doña Emma deja la herencia a estos 8 hijos y estos 8 hijos, vamos a ponerlo acá, le venden por cesión de derechos a don Andrés. Ángel. Ángel, perdón. A don Ángel. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Y su abuelo, o la pareja de su abuela, le hace una cesión de derechos a ustedes. Sí. Ayer era el Ah, Bruno no, Fernández. acá. Claro, Aquí. A las dos. claro. ¿Eso es? Sí. Ya. Entonces tenemos aquí. La herencia que deja doña Emma se divide entre el cónyuge sobreviviente y hoy don Ángel, que es dueño de las 8 partes. Así es. Ya. ¿Y qué es lo que ustedes piden? Saber el porcentaje real que nos corresponde a cada uno, porque en estos últimos tiempos igual han habido problemas, porque esa casa hay arrendatarios, hay piezas que se arriendan. ¿Y hay quién arrienda esa casa? Nosotros. Nosotros, po. O sea, ustedes administran esa casa. Sí, porque desde que se murió el abuelo nosotros quedamos a cargo porque mis tías ninguna se hizo presente a nada. Claro, que ya habían vendido sus derechos. ¿Cuándo vendieron los derechos estas señoras? El 2021. Ya. O sea, antes que falleciera Sí, el caballero. Después que falleció el caballero. Perdón, después que falleció. Ya, entonces las tías se desligan de esta casa. Sí. Ustedes toman la administración. ¿Cuándo tomaron la administración ustedes?
Del 2018 que falleció mi abuelo. Inmediatamente que falleció el Sí, abuelo. falleció. Y ahí empezaron a arrendar la casa, dice usted. Es que No. habían arrendatarios y se siguió todo igual, Sí. como estaba. Y ya han seguido hasta el día de hoy. Sí. Sí, Solo ustedes perciben el arriendo. no, ahora con él. ¿Se reparten el arriendo? Sí. Claro, buenas tardes. Bueno. Ahora voy a plantear mi Ya. postura. Lo voy a contar igual resumiendo un poco la historia. El conflicto que tenemos nosotros es que la señora Inés, como adquirió la propiedad soltera, ellas tienen la duda porque ellas dicen que a don Sergio le correspondía el 75%. Entonces yo le digo que no, porque como ella adquirió la propiedad soltera, él pasa a ser un heredero más nomás. En el mejor de los casos, él recibiría 2 cuotas por sobre los otros herederos. Entonces ellas piensan que yo en el fondo me estoy aprovechando de su desinformación y que la información que yo le estoy brindando es falsa. Y la, Entonces, lo que yo vengo a exigir aquí es que ojalá se termine lo antes posible este problema, porque ya 2 años venimos con lo mismo. Yo le pido que por favor me dé el porcentaje que me corresponde a mí de los arriendos. Ella no accede, yo le he dado facilidades, llegamos en un momento a un acuerdo que que le iba a exceder el 50%, o sea, el 20% de ellos más el 30% mío, para que quedáramos una comunidad tranquilo, 50-50. Solo un mes creo que me depositó eso, después nunca más se cumplió. Le he dado muchas facilidades y siempre llegamos al mismo problema, que quedamos encerrados y no tenemos ninguna solución. Entonces, Pero no solamente una vez te hemos dado plata, No, porque no, por traemos los supuesto que papeles no, de sí. todas las veces que te ha depositado mi hija. claro, de hecho, por concepto de arriendo, desde que yo compré hasta ahora, yo debería haber percibido alrededor de 12 millones de pesos. ¿Por qué y cuánto arriendan? Son saca como- 7 piezas, son 700.000 pesos aproximadamente sumando las todas. No, son 600.000 pesos que se sacan, señorita. Son 600.000 pesos. Aparte, cuando él llegó a decirlo a nosotros que él había comprado a mis tías, él no trajo ni un papel y ya quería que nosotros le pagáramos ¿Y de al los tiro 600.000, cuánto de la- quiere usted? El 80% que me corresponde a mí. ¿Y por qué llegó a la suma del 80%? Porque así lo distribuye la ley. De hecho, yo me asesoré igual no. antes. No ¿Perdón? asesoraron mal. Se supone que don Sergio le correspondía solamente el 20% No. de eso. ¿Cuál sería el porcentaje entonces? Voy a traer mi cuaderno. Mis datos. ¿Y ustedes se conocían? ¿Tenían algún grado de relación? Sí. así? éramos amigos de Vecinos chico. Ah, de niñez. Sí. ¿vecinos? Vecinos, amigos. ¿Y por qué todas las hijas de este señor le vendieron a usted y no al resto de la familia? La verdad desconozco los problemas familiares que tendrían ellos, pero fue un día una tía de Paola a ofrecerme el sitio y como a mí me convenía el precio que me ofrecieron y las facilidades que me dieron, yo hice negocio con ellos. Ya. De hecho, yo no las Doña conocía. Emma, que usted le dice Doña Inés, debe ser Así Emma que se llama Inés. Emma Inés, sí. Doña Emma. Doña Emma adquirió este bien por bienes nacionales en el año, por regularización de la pequeña propiedad raíz que la hemos visto en otras veces, en el año 2007. Estando soltera. Ella se casa con don Sergio en el año 2009. Y aquí a veces se produce una confusión, porque cuando uno de los cónyuges trae un bien propio, ese bien propio ingresa temporalmente a la sociedad conyugal. Pero es importante entender qué es esa palabra, temporalmente. ¿Por qué? Porque como la sociedad conyugal la administra el marido, aún en este país, entonces el marido administra ese bien propio de la mujer, pero no se transforma en dueño de ese bien propio. Una vez que ella se divorcie, se anule o fallezca, es un bien propio. Y, por tanto, regresa a su patrimonio personal y el cónyuge se transforma en un heredero. Pero la ley no lo trata al cónyuge como un heredero más, que ahí es el error que comete la persona que lo asesoró. La ley dice que al cónyuge le corresponde el doble de la porción de cada hijo. Entonces, si aquí a cada hijo le corresponde un octavo, a él le corresponderían 2, Claro. ¿cierto? Esa sería la forma simple. Y eso significaría un pedacito muy chiquitito. Entonces, para que no pase eso, la ley dice, pero le garantiza a lo menos el 25% del total de la herencia. Y esa es la parte que le faltó a usted en la explicación. Ah, ya. Entonces, a don Sergio le correspondía el 25% del total de la herencia, porque esa es una garantía que le otorga la ley. Ya. Y ese 25% entonces es lo que él cede a través de los contratos de cesiones de derecho a sus bisnietas. Entonces la herencia hoy día se divide
en un 25% para ellas y el resto, el saldo, lo que queda, es suyo. ¿Se entiende? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Veamos la validez de eso entonces, porque ahora hay que ver si efectivamente se realizaron todas esas sesiones de derecho en favor de don Ángel, si ustedes sabían, conocían de ella, si tienen dudas de ella, si están de acuerdo con ello. Volviendo al tema de los arriendos, ahora que cambia un poco el porcentaje, señora Carmen Gloria. Entonces, bueno, las cuentas mías igual van a diferir un poco, pero desde que yo compré la primera sesión de derechos hasta ahora, sacando la cuenta con el 80%, yo he dejado de percibir como 9 millones de pesos. Ahora me va a disminuir un 5%. Quiere decir que he dejado de Y percibir como más 7 millones. porque no compró todas las propiedades en la misma fecha, por lo No, tanto de hecho, solo yo lo tiene hice- derechos desde que las adquiere. De hecho, yo hice el cálculo así. Compré primero 2 sesiones de derecho, solamente esos porcentajes los sumé. Después compré 5 más, también los empecé a sumar. Y después cuando compré la última, sumé esa última. No la he sumado nunca del 75% en adelante. Lo fui sumando por partes. Sí, lo que pasa es de que él, la primera vez que a mí me llamó por teléfono para decirme que él le había comprado a mis tías, él me exigía inmediatamente la plata de los arriendos y era el 80%, que él ya le tenía comprado a mis 8 tías. Yo fui a bienes raíces y no era así. Él solamente le había comprado a 2 tías mías y después fue comprándole a las otras personas. Y al último fue que le compró a mi mamá, que fue ahora en septiembre, fue recién que le compró a mi mamá, porque mi mamá estaba casada y se separó y ahí él le compró a mi mamá. Entonces, él lo que él quería que nosotros le diéramos al tiro toda la plata de mis tías, cuando no nos trajo ni siquiera papeles. Hasta el día de hoy no hay papeles que él lo haya pasado. ¿Ustedes no han revisado ni han corroborado? Sí, yo Karen? fui a bienes raíces, sí sale él entonces ahora, sabe. sí sale, sí. Pero él que dijera, toma, mira, ahí están los papeles, yo le compré a tus tías, yo esto, no, nada. O sea, nosotros lo tenemos que hacer valer por lo que él está diciendo todo el tiempo y que le pase el 80% y el 20% de nosotros. Y esto ha sido constantemente. Claro, el tema pasa que cuando yo hice el negocio con las tías de ella, las tías me dijeron, ya, no se preocupe, nosotros llegamos a una modalidad de pago, entonces me dijeron ella, ya, de aquí para adelante nuestra parte se la vamos a vender a usted hágase cargo de nuestra parte y ahí nos va pagando mensualmente como habíamos acordado. Entonces por eso yo hablé con ella que yo le había comprado a su tía porque el negocio ya estaba cerrado, independiente de que no se lo hubiera pagado. ¿Me entiendes? O sea, ¿no ha terminado de pagarle? No, en ese momento, en el 2021. Ah, hoy día está pagado. No, hoy día está todo pagado. De hecho, en el 2021 compré a 7 herederos. Recién en el septiembre del 2022 le compré a la última, ¿A la mamá? a la mamá de ella porque tenía problemas que no se había separado. Y el marido no quería firmar. Así que se tuvo que divorciar. El tema es que yo, en el fondo, exijo que se me reconozca la parte mía dentro del terreno y los ingresos de los arriendos que tiene, porque en este momento lo están usufructando solamente ella. Yo recibo una parte muy mínima de los arriendos. Y yo jamás he intentado ¿Cuánto aprovecharme. le están ustedes entregando a él de la Primero renta? se le entregaban 300.000 pesos y ahora le está sacando 50%. Ahora se le está sacando 200.000 pesos, que él se hizo cargo de los 2 arrendatarios de atrás, porque hay una pieza desocupada. Entonces, ¿qué pasa? Que él haya arrendatario, no haya, él quiere su plata. Y que la pieza Yo siempre no ha tengo de estado dónde ocupando. sacar esa plata si no hay arrendatario. Y Hace entonces, dos el último meses, ¿no? ¿y no será más sano entonces que vendan esa propiedad? El último arrendatario se fue debiendo agua, debiendo luz, debiendo los arriendos. Entonces yo no puedo sacar, yo no tengo de dónde más sacar para darle a él más lo que él los pide. Lo Y que más pasa es que- encima que ni siquiera sabemos lo que a él le corresponde. Entonces él siempre lo exige el 80%, el 80%. Y incluso él fue a mi casa, a la casa de mi abuela, que dijo, este pedazo te toca a ti y todo esto es mío. Nosotros llegamos a una modalidad de pago, entonces me dijeron ella, ya, de aquí para adelante nuestra parte se la vamos a vender a usted hágase cargo de nuestra parte y ahí nos va pagando mensualmente como habíamos acordado. Entonces por eso yo hablé con ella que yo le había comprado a su tía porque el negocio ya estaba cerrado, independiente de que no se lo hubiera pagado. ¿Me entiendes? O sea, ¿no ha terminado de pagarle a esta No, en señora? ese momento, en el 2021. Ah, hoy día está pagado. No, hoy día está todo pagado. De hecho, en el 2021 compré a 7 herederos. Recién en el septiembre del 2022 le compré a la última, ¿A la mamá? a la mamá de ella porque tenía problemas que no se había separado. Y el marido no quería firmar. Así que se tuvo que divorciar. El tema es que yo, en el fondo, exijo que se me reconozca la parte mía dentro del terreno y los ingresos de los arriendos que tiene, porque en este momento lo están usufructando solamente ella. Yo recibo una parte muy mínima de los arriendos. Y yo jamás he intentado ¿Cuánto aprovecharme. le están ustedes entregando a él de la Primero renta? se le entregaban 300.000 pesos y ahora le está sacando 50%. Ahora se le está sacando 200.000 pesos, que él se hizo cargo de los 2 arrendatarios de atrás, porque hay una pieza desocupada. Entonces, ¿qué pasa? Que
el haya arrendatario, no haya, él quiere su plata. Es que la pieza Yo siempre no ha tengo de estado dónde ocupada. sacar esa plata si no hay arrendatario. Y Hace entonces dos último meses. ¿y no será más sano entonces que vendan esa propiedad? El último arrendatario se fue debiendo agua, debiendo luz, debiendo los arriendos. Entonces yo no puedo sacar, yo no tengo de dónde más sacar para darle a él más lo que él los pide. Lo Y que más pasa es encima que ni siquiera sabemos lo que a él le corresponde. Entonces él siempre lo exige el 80%, el 80%. Y incluso él fue a mi casa, a la casa de mi abuela, que dijo, este pedazo te toca a ti y todo esto es mío. Y él iba a dividir con muralla y que iba a poner luz aparte, el Pensando que agua íbamos a llegar a un aparte. acuerdo de que ella iba a ocupar su parte en metros y yo iba a ocupar la mía en metros. Pero nunca hemos llegado ni a un acuerdo, si en el fondo... No, es imposible que lleguen a ese acuerdo porque esta es una propiedad urbana, no admite subdivisión. Claro, pero ahora déjeme darle la parte mía de acuerdo a lo que dice ella. Desde un principio, ella llegamos a un acuerdo nosotros, que bueno, yo sabía que era más del 50 lo que tenía yo estaba a lo mejor equivocado, que era el 80, era el 75, 5% menos, pero nunca se me ha dado el 75% tampoco. Entonces yo lo que le dije ya, para que llegue una sana convivencia, que unos 50% cada uno, que fue un acuerdo que tomamos entre los dos. Sí. Pero resulta que solamente un mes recibí los 300.000 pesos. Después nunca más, después 100.000 pesos, después 80.000. Tengo un detalle de todas las transferencias. Ha recibido mucho menos entonces Mucho de lo que menos. ellas estaban señalando. De hecho, le entregué a producción un detalle de las transferencias. Entonces, lo que pasa es que todas las opciones que yo le daba a ella siempre he tratado de no perjudicarla, pero al final llegamos a un acuerdo y a la semana después me cambia el acuerdo y volvemos a lo mismo. ¿Y por qué son esas variaciones, doña Geraldine? O ¿Cómo, doña disculpe? Paola. ¿Por qué son esas La señora variaciones? Paola. Él tiene acá efectivamente un desglose, dice, por ejemplo, julio del 22, 35, después otro depósito por 75, otro por 100 durante ese mismo mes, o sea, 175, 180. Sí, lo Claro, que que ese fue pasa- el único mes que recibí los 200. 300. Sí, lo que pasa es que nosotros sí habíamos quedado que iba a ser 50 y 50. Pero hay meses que a nosotros le hemos informado a él que hay meses que arrendatarios no pagan, a veces no pagan luz y agua y nosotros tenemos que sacar de lo mismo arriendo para pagar la luz y el agua, porque nosotros pagamos Ese es la un luz buen y el punto. agua. ¿Quién cobra el arriendo? Ellas. Nosotros Los dos. cobramos y él está cobrando es que ahora los dos últimos. Lo que pasa es que el acuerdo que llegamos al final desde el año pasado, desde julio del año pasado, que un caballero de una pieza de atrás me empezara a pagar a mí porque tenía conflicto con la señora Paola. Entonces, para que ella no entrara en conflicto, le empecé a cobrar yo, 100.000 pesos. O sea, en el fondo eran 70 de agua, de arriendo y 30 de luz y agua, que al final yo me quedé con los 100.000 pesos. ¿Y quién va a mensuales. pagar la luz y el agua? Yo Mensuales. pago la luz y el agua Pero todos deme los un segundo. meses. Y este año, en abril, llegó un arrendatario nuevo, que ese también me lo pasaron a mí, por eso ya hice 200.000 pesos, pero hace 3 meses atrás o 4 meses. Entonces, por eso recibo yo esos ¿Y 200.000 estos pesos. acuerdos han sido siempre de palabras? De ¿o palabra. Sí, porque aparte él igual sale con una cosa, igual dice otra, pongámosle, o sea, no tienen, él dice que no, eso no importa, pero pongámosle, escondido fue a pasar la luz al nombre de él, el agua al nombre de él, ¿con qué fin? No sé con qué fin lo hizo. Es que eso lo he escondido porque es un tema legal. Yo compré, Porque como él yo dice, sabía que porque él compré es la mayor dueño, cantidad, tiene que puse tener- la luz a mi nombre. Pero siempre ¿Ve? le he dicho a ella que la luz y el agua no acredita el dominio de la propiedad, entonces a lo mismo si está a nombre de nosotros o de un tercero, eso no acredita el dominio. Entonces ella piensa que yo la quiero casi estafar porque yo pasé la luz a nombre mío. Y no es así. Es al revés. Porque si quedan a cuenta de luz o agua, van a perseguir al dueño de la propiedad. Sí, Claro. lo que pasa es que yo siempre he pagado la luz y el agua. De hecho, ahora hay Pero una deuda de necesita más de un 2 millones de pesos de luz. necesita un reconocimiento de la empresa que le presta el servicio para poder pagar. Es más, de hecho, ahora hay una deuda de más de Señor, 2 deje de millones. conversar. No tiene ningún sentido que aparezca su nombre en la No, boleta, pero a señora. mí me molestó de que él lo haya hecho escondido, porque hace todas las cosas escondidas. Siempre después dice, a última hora dice las cosas. Si no tienen buena convivencia, ¿no será mejor que vendan esta propiedad? Yo eso le he dicho a él que vendamos. Yo en el caso mío, yo la compré para negocio, para seguir arrendando, modificar, en algún momento reconstruir todo eso. Entonces mi intención no es venderlo, mi intención es recibir lo que me corresponde en plata de arriendo, da lo mismo. ¿Y cuánto no sea. les interesa a ustedes vender su porción de la Señorita, herencia? es que ¿saben lo que pasa? De que él dice, o sea, cuando él compró, estaban todas las casas hechas, las piezas hechas. Entonces, él solamente quiere recibir, pero él no quiere hacer un arreglo, no se ha hecho arreglo, no se ha hecho nada. Y yo le Pero dije si a yo él, no recibo plata, ¿cómo voy a arreglemos. arreglar? ¿Cómo que no? Si nosotros te depositamos plata. Y yo le digo, En arriendo arreglemos, y el no, terreno ha tampoco quiere percibido más de arreglar. 14 millones de Pero, pesos. señora, esa es decisión del dueño. Si yo tengo mi casa, nadie me puede obligar, a menos que sea obra ruinosa, como dice el Código Civil, nadie me puede obligar a que yo tenga que pintar la casa, cambiarle el techo o ponerle cerámicas nuevas. O sea,
facultad del dueño. Si quiere lo hace, que bien que lo haga. Y si quiere no lo hace, y bien también. Él es dueño de la mayoría, del 75%, y si no quiere invertir en la casa... Claro, de hecho, el otro ¿Problema? día yo le planteé un tema a ella de unos remarcadores porque hay un problema con la luz que se ven 2 millones de pesos, nadie sabe quién gasta más que el otro y nadie la quiere pagar de los arrendatarios. Entonces yo le planteé que pusiéramos remarcadores. Entonces, como yo recibo todo arriendo de 2 piezas, lógico que yo voy a financiar los remarcadores de esas 2 piezas. Y ella tampoco quiere pagar lo otro, entonces no quiere invertir nada y está recibiendo ¿Y gran alguna parte. posibilidad que usted le compre la porción de las señoras? Sí, no habría problema siempre y cuando lleguemos ¿Y a un ustedes buen están acuerdo de precio. dispuestas a vender esa porción que les corresponde? Pero que sea un precio igual, porque él igual le compró a las tías de mi mamá un precio Bajo. bajo. Bajo, o sea, le regalaron el sitio. ¿Y por qué estas señoras vendieron tan barato? Porque querían plata, que ellas se conformaron hasta que le dieran $1 millón de pesos y ya eran felices. Sí, lo que pasa es que ellas se habían acercado a mi mamá para vender. Sí. Y mi mamá les dijo que sí, pero que al mejor postor que dieran plata porque ese sitio igual vale plata. Y ellas se fueron, empezaron a preguntar, llegaron a él le ofreció plata y se quedaron felices. La Pero verdad, yo la verdad es que necesito no una fue tan buena así plata, como pues. que me regalaron el terreno, señora Carmen Gloria. Cuando qué yo no? compré el terreno, el avalúo fiscal de ese terreno eran 30 millones de pesos. Y yo pagué 43 millones de pesos. Iban más, eran 32. Tal vez y podría tanto. haber costado un poco más, pero yo también tenía que bancarme el problema que venía con la señora Paola, que no le quería entregar la ¿Por qué administración. pagó a sus tías. 43 millones de pesos? Porque eso fue lo que me pidieron ellos. Yo no le ofrecí el precio. Aparte, yo nunca ellos me tuve pidieron. Eso problemas no con mi tía porque es yo no los me valores comuniqué. que yo Nunca tengo. más me comuniqué con mis tías después que murió mi abuela. Revisamos jamás. nosotros las sesiones de derecho, que las tenemos acá. Sesiones de derecho. A don Ángel. La primera, 1 de octubre del 21. Doña María Magdalena y doña Rosa. Cada una por 5 millones. Segunda sesión, 5 de abril de 2022. Ceden don Pedro, doña Ana, doña Victoria, doña Gladys, doña Emma. 1, 2, 3, 4, 5. Y ceden a 5.6 millones. Cada uno. 5 millones cada uno. 5.6 porque la compra total fue por 28 millones. Lo que pasa es que hay un desglose porque hay una de las tías que No recibió sé. 8 millones. No sé. 20 de octubre del 2022 fue la última sesión de derechos donde está doña Olga y que fue firmada por 5 millones. La única que podríamos tener diferencia es esta que involucra a 1, 2, 3, 4, 5 herederos y que fue por una suma total de 28. En promedio da 5.6 para cada uno, sin perjuicio que haya alguno que a lo mejor recibió un poco más y otro un poco menos. Pero en promedio son 5.6. 5, 5.6, 5. Arriba son O 10, sea- pero son 5 cada uno. ¿Perdón? Arriba son 5 cada uno. Rosa Sí, y cada María uno. Magdalena. Estoy hablando cada uno. Son 10 millones arriba. Sí. En total son 10. Y aquí en total son 5. Ujú. Pero en promedio pagó 5 millones a cada heredero. Claro. Eso fue lo que pagó. A 7 le pagué 5 y a 1 le pagué 8. Son 43. En promedio, caballero, promedio. Ya. En promedio pagó 5 millones a cada uno. Y eso ustedes encuentran que es un precio muy bajo. O sea que nosotros nos vamos a recibir lo mismo que les dieron a ella. ¿Y cuánto estarían dispuestos a vender? No sé, yo prefiero venderle a terceros. ¿Cuál es la diferencia? No, no ¿Habrá importa. alguien dispuesto a comprar derechos en una propiedad? No, pues 25, venderle sí. para que quede un puro dueño en la propiedad. Pero eso no es decisión suya, porque está él también como dueño. Si
Sí, pero nosotros no le vamos a vender a él por un precio, ¿cómo se dice? Por eso le estoy Fiscal. preguntando cuál sería el precio que usted estaría dispuesto a vender esa propiedad. Yo, de hecho, siempre le he planteado que si ellas tienen la opción de vender, que me ¿Y cuál es vendan. el precio que usted, hagamos al revés, cuánto es lo que usted le ofrece a ellas? Mire, yo la verdad es que lo que le ofrecí la otra vez fue pagarle lo mismo que le había pagado a las tías. 5 millones. Y pensando tal vez en la opción de mejorar un poco, pero tampoco cuánto yo tengo mejoraría? tanta plata, no sé, 1 millón de pesos más a cada una. 6 millones. Sí, a cada una. Nosotros le preguntamos al experto, don Esteban de Barbieri, del Instituto Inmobiliario de Chile. Veamos qué opinó él. Buenas tardes, Carmen Gloria. En el Instituto Inmobiliario de Chile hemos recibido información sobre una propiedad para evaluar los datos que puedan llevar a una información certera respecto a su precio. Tras analizar varios elementos, hemos creado una estimación de precio que puede ser de mucha utilidad a la hora de resolver esta mediación. Tengo el informe acá. Es importante que entiendan que esta es una estimación. Por lo tanto, no es el precio exacto. Esta estimación dice que el valor fiscal de la propiedad es 46.864.241 pesos. El fiscal. 46 por el 25% son 11,5 millones. Dividido por 2, 5,7 millones. O sea, en 6 millones, si es el precio que él dijo, para el avalúo fiscal, estaría en lo justo. El avalúo comercial tiene el menor valor en una propiedad similar en el sector, es 104.909.617. Y el valor más alto en el sector es 128.222.866. Entonces, un valor promedio comercial en ese sector es de 116.556.242. 116 millones por el 25% da 29 millones y fracción. Dividido en 2, 14 millones y medio para cada uno. El tema es que en el sector nunca he visto una propiedad que se venda más de 70 millones de pesos. Y yo vivo de los 5 años ahí. Lo que uno no ve como Santo Tomás no necesariamente no existe, caballero. Sí, puede ser. Yo no lo había visto nunca a usted y usted existía antes que yo lo viera. Así es. No sé, nosotros si vendimos por el evalúo comercial. Así de, no, si no, no hay acuerdo porque yo igual estoy cansada de todo esto, de que me esté llamando, aparte yo tengo mis problemas también, entonces estamos mal en este momento, entonces de que lo estén llamando, que me llame un abogado, que me amenace un abogado, no corresponde. El abogado la llamó una pura vez porque ella me solicitó que hiciéramos un estudio de título. Tú dijiste para que saber, ibas a hacer eso. Para saber si efectivamente lo que me correspondía era lo que yo reclamaba. Yo contraté un estudio jurídico que se llama... Lo llamó un abogado de allá para explicarle a ella, para que no me creyera a mí, que le creyera al abogado. Y ahora lo dice que lo toma como una amenaza. Entonces, yo he gastado plata en abogados, segundo estudio de título que hago y ella no lo toma en cuenta. Entonces, no sé qué es lo que quiere porque yo le he dado muchas Acá facilidades. tenemos todas las sesiones de derecho, están todas inscritas en el conservador como corresponde, con los datos que hemos detallado ahí, en las fechas que hemos puesto ahí y por los montos que hemos puesto ahí. O sea, esto está listo. El caballero es dueño del 75% No, si nosotros de la sabemos que propiedad. él es dueño, sí, eso lo sabemos. Tenemos también la revisión de los documentos que ustedes trajeron y efectivamente el bisabuelo le cedió a ustedes lo que a él le correspondía en esta herencia y a él le correspondía el 25% en su calidad de cónyuge sobreviviente. Sí, Del valor de la propiedad, ustedes entonces son dueñas de un 25%, Sí, ya. entre las dos. ya. Entre las dos. Opciones. Lo primero, dejar en claro lo complejo, difícil y casi imposible de manejar que es comprar derechos. Por eso que nadie quiere comprar derechos. Y cuando las personas lo hacen, generalmente lo pecan de ingenuos, porque creen que están comprando algo determinado. Cuando uno compra derechos, compra algo indeterminado dentro de un sector. Y eso fue lo que ustedes compraron. Sí. ¿Por qué es difícil de manejar? Es difícil de manejar cuando se trata de parientes, de familiares, sanguíneos. Aún más difícil de manejar es cuando se trata de extraños, de personas con las que uno no tiene ni un lazo de parentesco. Porque la única forma de actuar que tienen es de común acuerdo.
Claro. Si no llegan a acuerdo, se hace imposible actuar. Y esa fue la razón más importante, o alguna de las razones más importantes, que tuvo a la vista el creador de nuestro Código Civil, don Andrés Bello. Así como también facilitar, propiciar la circulación de bienes. Porque el que estén en una comunidad hace que esto se estanque, porque no se ponen de acuerdo para vender, no se ponen de acuerdo para arrendar, no se ponen de acuerdo para usarla, no se ponen de acuerdo para nada. Entonces ahí hay un patrimonio que está estancado, estabilizado, que nadie disfruta. Claro. Desde el mensaje del Código Civil, pasando por todas las normas de sucesión, se dan una serie de reglas para provocar la división, la venta, la liquidación de esta comunidad. ¿Cuál es el problema de eso? Que si no lo hacen de común acuerdo, terminan perdiendo todos. Señorita, y Que de si hecho, fuera yo creo de... que, disculpe, eso es lo que pasa con ella, que siempre me ha remarcado lo mismo, que ella prefiere perder el sitio y que yo también lo pierda, pero que yo no me quede con el sitio. Entonces yo no O entiendo sea, cuál es el caballero puede llegar a la última instancia en el juicio de partición y comprar en el juicio de partición más barato de lo que les está ofreciendo ahora. Sí, pero pongámosle, a llegar a un acuerdo así, ¿cómo tendríamos que hacerlo para llegar a un acuerdo con el sitio, para saber más o menos qué los toca a cada ¿Acuerdo uno? de qué? Pero si ya Pero les si le dije lo estaba que le toca a explicando, cada le toca uno. el Sí, 25. pero lo que pasa de que por el tema de las casas y eso, ¿cómo se ¿Qué podría casa? hacer? De las casas que hay adentro del sitio. No les Las toca piezas, nada, las el piezas. sitio es una sola cosa. Ya. El que ustedes la hayan dividido por efectos de arrendarlo o porque ustedes llegaron a un acuerdo, no tiene ningún efecto legal. Eso es una propiedad urbana. No es posible subdividir. Es una sola cosa. Ya. No son pedacitos de cosas. Yo no puedo poner un cerco en una muralla como pretendían. No se puede. Es una sola cosa. La vendo completa. No la puedo vender por pedacitos. Lo que vendo son los derechos. El tema es cómo Y llegamos a nadie acuerdo. que no conozca al caballero, ni que sea amigo del caballero, ni que quiera ser socio del caballero, va a estar dispuesto a comprar sus derechos. O si los compra, pasa lo que pasó con sus tías. Los compran muy barato. Porque compran un problema. Sí. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes no llegan a acuerdo de venderle esta propiedad al caballero, que el caballero lo compre, entiendo que quieran sacarle el mejor precio posible, es razonable que así lo esperen, corren el riesgo de llegar a un juicio de partición. Y como ustedes son dueñas de una porción menor, a quien más va a afectar el juicio de partición es a ustedes. Sí, nos lo tenemos claro. Punto 1. Punto 2, el caballero en el juicio de partición puede él también ofrecer comprar la parte de ustedes. Y puede terminar comprando en el juicio más barato de lo que está ofreciendo hoy acá. Y asumir los costos que significa el juicio de partición. Como última opción, si quieren seguir en esta indivisión y no hay caso que se pongan de acuerdo, cualquiera de ustedes podría iniciar, a él le conviene más, solicitarle al tribunal el cese del uso gratuito, con lo cual se les va a empezar a pagar a quien esté usufructuando o usando de alguna manera este terreno. En este caso, si ustedes son las administradoras del terreno, ustedes cobran el arriendo por el terreno, el juez partidor se va a hacer cargo de esto, va a empezar a cobrar el arriendo por el uso o usufructo de la propiedad y se lo va a repartir o lo va a dejar para la masa partible. O sea, en cualquiera de las alternativas hay un conflicto. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes no llegan a acuerdo de venderle esta propiedad al caballero, que el caballero lo compre, entiendo que quieran sacarle el mejor precio posible, es razonable que así lo esperen, corren el riesgo de llegar a un juicio de partición. Y como ustedes son dueñas de una porción menor, a quien más va a afectar el juicio de partición es a ustedes. Sí, nos lo tenemos claro. Punto 1. Punto 2, el caballero en el juicio de partición puede él también ofrecer comprar la parte de ustedes. Y puede terminar comprando en el juicio más barato de lo que está ofreciendo hoy acá. Y asumir los costos que significa el juicio de partición. Como última opción, si quieren seguir en esta indivisión y no hay caso que se pongan de acuerdo, cualquiera de ustedes podría iniciar, a él le conviene más, solicitarle al tribunal el cese del uso gratuito, con lo cual se les va a empezar a pagar a quien esté usufructuando o usando de alguna manera este terreno. En este caso, si ustedes son las administradoras del terreno, ustedes cobran el arriendo por el terreno, el juez partidor se va a hacer cargo de esto, va a empezar a cobrar el arriendo por el uso o usufructo de la propiedad y se lo va a repartir o lo va a dejar para la masa partible.
O sea, en cualquiera de las alternativas hay un conflicto. La que menos conflicto produce es venderle y salirse de él. De hecho, yo les dije el otro día cuando estuvieron ellas dos en mi casa que nosotros estábamos viendo el tema de la demanda del cese del uso gratuito. Pero igual la idea mía nunca ha sido perjudicarla a ellas y siempre se lo he remarcado lo mismo y por eso he tenido tanta paciencia, 2 años esperando recién una resolución y estuve dispuesto a venir acá para que por favor le demos Entre el término a avalúo esto. comercial, que serían 14 millones, y el avalúo fiscal, que serían 5, es el rango que usted tiene para hacer una oferta, entre 5 y 14. Mire, en este caso yo igual me gustaría que ellas fueran conscientes y por último de lo que me van a cobrar, que me descuenten lo que yo he dejado de percibir por arriendos, que eso lo han Es disfrutado que no ellas. se puede, pues. Pero bueno, entonces no vamos Es que a llegar a sabe un lo que acuerdo. pasa. Si es usted que dejó y cuando- toleró que se usara... ¿De qué otra forma voy a hacerlo yo? Por la fuerza. Es que nosotros nunca le quisimos pasar toda la plata, o sea, el 80% que él nos pedía, porque él cuando llegó, él nos llamó, nos dijo, yo le compré a tus tías. A ver, antes Cosa- que se produzca la resolución del tribunal que termine con el uso gratuito, todo lo que haya pasado hacia atrás No vale. no se puede cobrar. Es una obligación natural y un acuerdo de palabra entre ustedes. Claro. Así que no hay nada que cobrar para atrás. Desde que se produce el cese del uso gratuito, de ahí para adelante se cobra. Él igual nos había comentado No vale la que- pena, por tanto, revisar el pasado. Aquí la opción es, si hay una oferta, entre 5 y 14 para ellas, y si ellas la aceptan, firman, usted ya lo conoce, un contrato de cesión de derechos con ellas dos. Hágales una oferta que les sea conveniente. Los otros estuvieron muy baratos, entonces a lo mejor Sí, puede claro, apostar claro. ahora en hacer una mejor oferta. Lo que pasa es que yo igual tengo que ver un monto de acuerdo a lo que yo pueda pagar. Si no es que yo tenga para ofrecerle 30 millones de pesos, no los tengo. Por supuesto. Entonces, Nadie pidió 30. ¿qué cosa de que ellos me digan cuánto quieren? Y ahí vemos si estamos dispuestos nosotros a Pero pagar. si le acabo de decir, caballero, entre 5 y 14. 5 es el avalúo, dependiendo del avalúo fiscal, y 14 del precio promedio de mercado. ¿Y solamente se puede cobrar esos 14 o se puede cobrar más si nosotros quisiéramos? Usted puede cobrar lo que quiera, pero ¿va a encontrar a alguien que se lo pague? Pero que si él se quiere quedar con la propiedad. Ya así como estamos por perdiendo el 40 tiempo, millones. entonces sí, pero uno no puede vender en más del doble porque si no comete el delito en vicio de la voluntad que se llama lesión enorme y el contrato es anulable y el caballero puede pedirle la restitución de lo que haya pagado de sobra. No es lo que uno quiera. Hay márgenes en los que uno se mueve. Hay una libertad para operar en el mercado, pero tampoco se trata de usufructuar de otro porque uno tenga una necesidad. Claro, que lo que pasa es que ella, la oferta que me hizo el otro día era que me daban la parte de ella, pero yo tenía que comprarle un departamento a su hija, entonces Son 2 hijas, po. son Pero dos ese es hijas. problema suyo, pues señora. Entonces no Pero me es del llegaron. mismo precio, po. Porque usted dice que De son 14 y 14 millones, 2 departamentos de 14 No, pues un departamento nomás, pues. un Pero usted- departamento de 14 millones. Pero, Ahí allá donde vivimos. pero usted dice 14 millones sería un puro pago y ese 14 yo tengo que dividirlo para mis 2 hijas. No. ¿O no? 14 y 14. No, 14 y 14. 14. Ah. Estoy hablando. Sí. No, aquí sus hijas no tienen nada que tocar. No son parte del conflicto. Ya. El derecho es suyo. ¿Qué hace usted con la plata que el caballero le pague? Es asunto privado suyo. Yo no puedo llegar a cobrar a alguien y decirle, es que no me alcanza esta plata para el viaje a Cancún que yo quería hacer. Eso es problema mío si yo me quiero ir a Cancún con esa plata. Sí. Abogada, entonces tampoco vamos a llegar a ni un acuerdo respecto de los arriendos. Tendría que yo seguir la parte civil nomás por mi lado. Cese del uso gratuito si usted quiere cobrar hacia atrás. Ya. O sea, de aquí hacia adelante, perdón. Hacia atrás ya no se cobró. Eso olvídelo. Indemnización por perjuicio. No hay indemnizante, aquí nada de perjuicio eso. si usted tenía una acción que no ejecutó. Ya. Nada, la ley no premia la negligencia propia. Ah, ya. Lo otro podría hacer eso, que él cobre la plata y él nos dé el 25% que nos corresponde a nosotros. Para mí eso es mucho mejor, administrar yo el terreno y darle el 25% a ella. Hágase. Crónica de una muerte anunciada. En 5 meses más van a estar peleando lo mismo. Pero como en Chile la autonomía y la voluntad prima siempre en materia contractual, Es que yo- les vaya bonito. Y con yo- esto cerramos la sesión.